Dios me los continúe bendiciendo poderosa y abundantemente. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Sean bienvenidos en esta gloriosa tarde maravillosa que el Señor nos regala. Damos gracias a Dios y declaramos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amada, poderosa, victoriosa presencia de Dios, yo soy Padre de toda la vida. Actúa, Señor, por mí en esta tarde. Ocupa completamente mi mente, mi corazón, mi espíritu y mi forma. Señor, libera la luz que sea necesaria para que yo vaya a hacer tu sagrada voluntad y cuida que tu sagrada sabiduría a mí otorgada sea usada constructivamente para la expansión del reino de Dios. Por encima de todo, amado Padre Celestial, te encomiendo mi espíritu y te pido, Señor, que así como tu llama es una con mi llama, la unión de estas dos llamas pulse para efectuar en mi mundo la vigilancia y la armonización continuas que necesito con tu santa presencia, con el Espíritu Santo, con la gloria chequina de Dios, en el nombre de Jesucristo. Yo soy quien soy. Damos la gloria a Dios y le rogamos al Espíritu Santo que nos ilumine. Espíritu Santo, ilumíname. Espíritu Santo, guárdanos. Espíritu Santo, protégenos. Fuego del Espíritu Santo, envuélvenos. Fuego del Espíritu Santo, guárdanos. Fuego del Espíritu Santo, llénanos, séllanos, sánanos, purifícanos, glorifícanos y santifícanos. Amén, gloria a Cristo. Bueno, mis amados hermanos, quiero compartirles una hermosa palabra. Sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Y estamos estudiando y mirando y aprendiendo del libro de Juan, ese hermoso libro del libro de Juan. Y estamos en el capítulo 6, versículo 30. Y nos dice de la siguiente manera. Libro de Juan, capítulo 6, versículos 30. Vamos a mirar la palabra hermosa, la palabra poderosa del libro de Juan. Eso, aquí estamos, gloria al Señor. Entonces dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Aquí le estaban preguntando a Jesús que demostrara las obras, que demostrara con milagros, porque déjeme decirle, mi amado hermano, que el pueblo, ese pueblo ellos habían heredado un patrón de incredulidad agresivo de los antepasados, de ese pueblo que el Señor sacó de Egipto, ¿sí? Y los llevó al desierto 40 días por la dureza de sus corazones, por la terquedad, por la incredulidad. Y esta incredulidad comenzó a pasar de generación en generación. Cuando llegó Jesús, lógicamente nuestro Jesús tuvo que hacer muchas señales, muchos milagros. Aquí le llaman obras y aquí le están preguntando, le están cuestionando que quién es Él. O sea, querían estar seguros si era el que Dios había enviado. Entonces sigue diciendo el 31. Dicen ellos mismos, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. 32. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. ¿Sí ven? Que aquí estos judíos, estos fariseos o estas personas que le estaban preguntando a Jesús, estaban diciendo que cuál es el pan, que Moisés les había dado pan que venía del cielo. Y resulta de que Jesús les aclara y les dice que no fue Moisés, que fue Dios que les dio el pan. Ellos estaban diciendo que era Moisés y Jesús les estaba aclarando que no era Moisés, que era el mismo Padre Celestial, porque mis amados hermanos, déjenme decirle que es Dios, el gran yo soy,
el Padre de todas las luces. Ese es el que nos da todo, el que pone la gente, el que pone las situaciones, el que hace todo para que usted y yo recibamos las bendiciones de parte de Dios. Llamo bendiciones a la palabra de Dios. Llamo bendiciones al poder, a la sabiduría, al amor, a la paz, a la paciencia, a la benignidad, a la bondad, a la mansedumbre, a la templanza, al poder, al amor, al dominio propio, a la paciencia, a la fe, a la abstención, a la unidad, a la hermandad, tacto, diplomacia, belleza, perdón y automaestría de Dios. Yo le llamo bendición a eso, que es el carácter que debemos adoptar nosotros, un carácter de misericordia, un carácter de bondad, un carácter de fe, un carácter de paz. A esto hemos sido llamados nosotros los hijos de Dios, a tener este carácter. Al que tenga este carácter al 100% ya es rico, ya es millonario, ya todo lo demás lo llegará por añadidura. Usted se imagina, mi amado hermano, usted y yo que tengamos la fe al 100%, si nomás con un granito de fe se mueven montañas. ¿Cómo será, mi amado hermano, que usted y yo tengamos la fe al 100%, el amor de Dios al 100%, la sabiduría y el poder de Dios al 100%? Dígame usted, mi amado hermano, ¿para qué más? Llenos de paciencia, llenos de bondad. Eso es lo que tenemos que alcanzar, la llenura en la paciencia, la llenura en el amor. Cuando usted y yo, mis amados hermanos, estamos llenos de amor, ya hemos cumplido la ley, ¿sí? Entonces, les dice Jesús que Moisés no les había dado ese pan del cielo, sino que era nuestro Padre. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Lo quiero poner en contexto, mi amado hermano. Estamos mirando y estudiando el libro de Juan. Vamos por el capítulo 6. Hoy nos tocó el versículo 30, pero el lunes habíamos explicado el título que se llama Jesús, el pan de la vida. Estamos hablando de Jesús, que es el pan que descendió del cielo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Entonces cuando Jesús les dijo que Él era el verdadero pan de vida que da vida al mundo, póngale mucho cuidado, que Jesús era el pan que le da la vida al mundo, entonces ellos lo comprendieron y lo entendieron. Entonces dijeron, danos ese pan. Aquí ellos no estaban interpretando que era un pan de 5,000 con mantequilla, ni con queso. Ellos entendieron que era ese pan que viene del cielo, que se llama Jesucristo. Jesucristo es el pan vivo. Amén. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya. Gloria al Señor. El que llega a Jesús jamás tendrá hambre, jamás tendrá sed. Porque cuando usted y yo no tenemos a Jesús, mantenemos con hambre y mantenemos con sed. Ahora no estamos hablando, mis amados hermanos, del hambre humana, del hambre del estómago. No estamos hablando de la sed de tomarnos una gaseosa o una limonada, un refresco. Estamos hablando que el que viene a Jesús, el que le cree a Jesús, el que practica a Jesús, el que ama a Jesús, el que obedece a Jesús, el que pone la palabra de Dios por obra, va a comer pan de vida y nunca más va a tener hambre. Se le quita el hambre por completo. ¿Por qué? Estamos hablando del hambre espiritual, ¿sí? Cuando usted está lleno de Jesús, dice la palabra que en Cristo Jesús estamos plenos, estamos completos, ¿sí? Cuando usted se sacia de Jesús, cuando usted entiende, cuando usted y yo comprendemos, cuando el Espíritu de Dios, mejor digamos,
que cuando el Espíritu de Dios nos convenza de justicia, pecado y juicio, cuando el Espíritu Santo nos revele a Jesús en nuestro corazón y cuando entendamos que Jesucristo vino para vivir dentro de nosotros, como dijo el apóstol Pablo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y mi vida es ganancia. ¿Cómo es que dice? Y mi vida es Cristo, perdón, y el morir es ganancia. Cuando usted comprende y entiende y se llena de Cristo, usted queda saciado. No le va a dar miedo por nada, no va a estar preocupado, y si llegan las preocupaciones, se tienen que ir rapidito. No va a estar enfermo porque Jesús dijo que por las llagas de Cristo todos hemos sido sanos. Entonces usted comienza a manejar la fe y a entender que usted vino fue para tener vida y vida en abundancia, sanidad y sanidad en abundancia. Usted va a entender y le va a creer a Cristo, porque el creerle a Cristo es comer el pan de vida. Cuando usted le cree a Cristo, está comiendo el pan de la vida, ¿sí? Porque por las llagas de Cristo todos hemos sido sanos. Entonces usted no se preocupa. Usted comienza a tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Y todo lo que se haga sin fe es pecado. Entonces, mis amados hermanos, cuando usted y yo entendemos a Jesús, amamos a Jesús, ponemos en práctica a Jesús, le obedecemos a Jesús, la duda sale, el miedo, la incertidumbre, las tristezas, las melancolías, las depresiones, ¿sí? Porque usted siempre está en la presencia de Cristo Jesús, en oración, en ayuno, en alabanza. Está conectado, no está dormido, está despierto, tiene comunión con Jesús. Cuando usted y yo tenemos una comunión perfecta con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con el Padre, con la palabra de Dios, con la Escritura, entonces vamos a estar plenos, vamos a estar llenos y no vamos a tener hambre. Ese es el verdadero pan de la vida, y el que coma ese pan nunca va a tener hambre, ni mucho menos sed, ¿sí? Usted no va a estar a toda hora como cuando uno tiene sed y toma algo y vuelve, se le quita por el momento y después vuelve y le da otra sed. Vuelve y toma un refresco y al rato está otra vez con sed. Pero si usted y yo comemos el pan de la vida, nunca vamos a tener sed, ¿sí? Nunca vamos a tener sed espiritual, porque ya no vamos a tener dudas. Ya sabemos que todo lo que pasa o nos pasa, ¿sí?, tiene una causa, una razón. Y si nos pasa algún problema, entonces vamos a la presencia de Cristo, a la presencia del Espíritu Santo, a la presencia del Padre, a exponerle a Dios todas nuestras situaciones, y creemos y entendemos y confiamos de que Dios hará. Cuando usted tiene a Cristo, usted sabe que Dios está de su lado. Cuando usted confía en Cristo, sabe que Dios está de su lado. Entonces no vamos a tener sed, ni preocupaciones, ni amarguras, ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque estamos llenos de Cristo. Estamos llenos de Cristo. Entendemos y comprendemos de que Cristo no está por allá arriba, de que Cristo está en nuestro corazón. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entendemos, mis amados hermanos, que el propósito divino de Dios, es morar dentro de ti, de que sea Cristo Jesús mirando por tus ojos, hablando por tu boca, escuchando por tus oídos. Necesitamos saciarnos de Cristo, del Espíritu Santo y del Padre para poder cumplir la obra de Dios, mis amados hermanos. Porque sin el Padre, sin el Hijo, sin el Espíritu Santo, fuera de ellos, nada podemos hacer. Entonces, este es el pan de vida y nunca vamos a tener sed jamás, ¿sí? No vamos a vivir en desesperanzas, no vamos a vivir en quejaderas. Vamos a vivir felices, gozosos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Pero para llegar allá, mis amados hermanos, tenemos que primero entender y comprender de que tenemos que tener la mente de Cristo, la mentalidad del reino. Para poder tener la mentalidad del reino, mis amados hermanos, tenemos que orar, tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo.
tener comunión con la palabra, con las escrituras, amar las escrituras, creerle a las escrituras, creer que es real, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada de aquí para allá. Y sigue diciendo, mas os he dicho, versículo 36 del libro de Juan, del capítulo 6, versículo 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, y todo lo que el Padre me da, y todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces Jesús les está aclarando, con todo y esto, ustedes me están viendo. Ustedes me están viendo. ¿Sí? Y aún así no me creen. Porque ellos estaban pidiendo señales. ¿Cuál es tu obra? Para poderlo reconocer si era Cristo. Y Jesús les está diciendo, ustedes me están viendo. Y aún viéndome, no creen. Así le puede estar pasando a mucho hermano en la fe, que no le cree a Dios, aún sabiendo que Jesús es real, que el Padre es real, que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Aún así nos pasa muchas veces que por la duda, ¿sí? O por la incredulidad que le heredamos a nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, muchas veces la fe no llega al nivel de creer que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces a estos les pasaba lo mismo. Ustedes me ven pero no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Sí? Quiere decir, mis amados hermanos, que para llegar a Cristo, primero el Padre es el que nos envía a Cristo. ¿Sí? En otra versión dice que para yo llegar a Cristo es porque primero Dios me puso ese sentir en mi corazón. Me escogió el Señor para llegar a los pies de Cristo. Por eso Jesús expresa así, dice, porque el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y dice 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del Padre, mis amados hermanos. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mire qué bendición, mire qué gloria, mire qué gracia, mire esta palabra tan bella, tan hermosa, tan exquisita. ¿Sí? Esto es algo exquisito. Para los que vivimos por fe, para los que vivimos por la palabra, hay que vivir por lo que está escrito, mis amados hermanos. ¿Sí? No hay que vivir por la vista ni por lo que vemos, sino por fe. Y la fe es la palabra de Dios. Y mire lo que dice el versículo 40 del capítulo 6 del libro de Juan. Y esta es la voluntad del Padre, o sea, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, que todo aquel, bueno, pero entonces yo no, ¿cómo hago si yo no lo he visto? ¿Qué quiere decir que todo el que ve al Hijo? O sea, todo aquel que hace la voluntad del Padre. Ver al Hijo significa, mis amados hermanos, entenderlo, comprenderlo y seguirlo. Todo el que me ve, o sea, todo el que me sigue, todo el que me cree, no el que me esté cuestionando. Cuando usted llega a los pies de Cristo, usted va con toda, mis amados hermanos, con toda la fe. Y no le importa dejar atrás cosas del pasado, del mundo, cosas materiales, por seguir a Dios, por seguir a Jesús. Y todo aquel que me ve, estamos hablando de una visión espiritual. Para usted llegar a los pies de Cristo, primero tiene que verlo. Primero, el Padre se lo pone en su corazón. ¿Sí? El Padre
porque es Dios el que añade las almas al redil de Cristo. Entonces ese querer como es hacer, ese hacer, lo pone Dios. Es más, Dios nos lo puso desde antes de la fundación del mundo. Tenemos el privilegio de ser escogidos. Entonces sentimos el ver a Jesús, el creerle a Jesús, el seguir a Jesús. Y dice, y aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Cristo es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es vivir para siempre con Dios en las dimensiones espirituales. ¿Sí? Y yo le resucitaré en el día postrero. Y Él nos va a resucitar. Quiere decir que cuando este cuerpo fallezca, cuando ya nos llegue el tiempo, ¿sí? En ese, el día postrero quiere decir el día final. En el fin, cuando ya me tocó por ley, ya Dios dijo hasta aquí no más, ya le tocan irse, entonces entregamos el cuerpo, es el día postrero, ¿sí? Yo le resucitaré en el día postrero, quiere decir que cuando este cuerpo vaya a la cremación, entonces Jesús me recibe en sus brazos mi alma y me acoge, y esa es la resurrección en el día postrero. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que amar a Jesús, seguir a Jesús, poner la palabra por obra, orar, ayunar, estar pendientes en la mente, en el corazón de Dios, no dejarnos dormir por el celular, por las novelas, por el mundo, por todo lo que está pasando. Creámosle a Dios, creámosle a Jesús. El creerle a Jesús es tener la vida eterna, porque Cristo es la vida eterna. Y si tú tienes a Jesús dentro de tu corazón, tú tienes la vida eterna. Diga conmigo, yo soy la vida eterna. En Cristo Jesús, yo soy la vida eterna. En Cristo Jesús, yo soy la vida eterna. En Cristo Jesús, yo soy la vida eterna. Este es el mensaje que Dios tiene y tenía y tendrá en esta tarde para ti. Y le oramos a Dios para que comparta, mis amados hermanos, esta hermosa palabra, y que esta palabra corra y sea glorificada. Que todo lo que haya salido de mi boca no regrese a mí vacía, sino que vaya a ser a lo que fue mandada en el nombre de Cristo Jesús, porque cielo y tierra pasarán, pero esta palabra no pasará, quedará grabada en las moléculas de la tierra. Es el poder de Dios. Es el evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Dios los bendiga, su pastor y amigo Carlos Giovanni Ávila, y estos tiempos que se llaman tiempos de Espíritu Santo y fuego, fuego vivo para la gloria de Dios. Dios los bendiga.